yesterday suddenly. Baby, I'ma want you. Baby, I'ma need you. You're the only one. 8 de la mañana con 12 minutos, como todos los jueves. Ya está aquí con nosotros David Eduardo Rivera Salinas y Cultura para Inconformes, con quien hoy platicaremos sobre, no sé qué traigas de colaboración, pero platicaremos sobre otros temas que tenemos en el tintero. Gracias, Manu. Gracias, buenos días, estimado auditorio. Francisco, pues sí, todavía saboreando la presentación de ayer, a la que te refieres, de este libro de Manuel González Ramírez, El cronista de Zacatecas. Un libro interesante, me gustó mucho su lectura. Ayer los comentarios de la gente que asistió a la presentación fueron muy gratos. Vieron y escucharon una mesa agradable, vamos a decirlo así. Se dijeron cosas muy padres. Manuel muy contento, además. Estaba muy contento, Manuel, le fue muy bien. Le fue muy bien. Yo creo que esa contribución editorial que él hace, más allá de la promoción y la gestión de otros proyectos editoriales, pues esta que es de su autoría va a ser muy bien recibida por la gente, porque la información que nos entrega es de mucha utilidad, de interés. Sí, es muy atractiva para su lectura. Lo mismo encuentras un momento célebre como la exhumación de Francisco García Salinas, o lo de pronto encuentras un momento chusco, ¿no? Como la Guardia Nacional de aquellos entonces, Sí, ¿no? Que era sí. compuesta por 4 negros esclavos, o las primeras licencias para caballos. Sí, claro. En fin, hay datos de todo. Lo de los neveros, me encantó esa Los parte. neveros, la parte de la nieve, Sí. una vez al año. Una vez al año, son los meses de frío, por supuesto. Lo que habla también de la temperatura de aquellos años. Sí. Sí, y que no había ni sistemas para refrigerar y conservar cosas, ni por el contrario, calefacciones ni nada. No, era... Sí, muy interesante el libro, así que pues le enviamos una felicitación, un agradecimiento a Manuel que nos permitió comentarlo ayer. Y para toda la gente que nos ha estado preguntando dónde venden el libro, va a estar a la venta en la Crónica del Estado de Zacatecas. Sus oficinas se encuentran en Palacio de Gobierno, primer piso. Ahí estará a la venta el libro de Tópicos Zacatecanos. Así es, pues le auguramos buen éxito y viene sí, el segundo tomo. Sí sobraron, porque ayer fue una venta excelente. Pues, si recuerdan, nos tuvimos que retirar porque la fila para la firma de autógrafo del autor estaba, la verdad, bastante fuerte. Más de 200 personas estuvieron ahí en el evento. Sí. Y recuerdo que me dijiste antes de empezar, ya me la voy a empezar a creer que toda esta gente vino por nosotros, hay que empezar a cobrar. Así es que nos rentamos, ¿no? Sí. No, muy bien, felicidades Manuel González. Y bueno, ya hablamos del libro, pero déjame hablar de lo que está detrás del libro y lo que está después del libro, que es el tema de la lectura. A propósito también de que el ciclo escolar, al menos para la educación básica, arranca la próxima semana, el próximo lunes, y esta tarea de leer sigue siendo tan vital para el desarrollo de las personas. Y mira, voy a citar este estudio que la Universidad de Yale en Estados Unidos ha publicado hace unos días. La Universidad de Yale dice que leer permite vivir más y mejor. ¿Quieres vivir más? Pues lee más libros. Y la investigación bastante interesante está sustentada pues en cosas como estas. Mire, leer media hora al día, lo que equivale a un capítulo diario de un libro, supone una ventaja de supervivencia, ya que la naturaleza inmersiva en esta actividad ayuda a que todas las personas mantengan activo su estado cognitivo, es decir, su capacidad de pensar. Y yo creo en eso, leer es vivir. Y mire, le comparto esto otro que preparé a propósito de ello. Hace muchas décadas, el filósofo Wittgenstein, austriaco, de la primera mitad del siglo XX, escribió en uno de sus ensayos lo siguiente: para filosofar hay que descender hasta el caos primitivo y sentirse en él como en casa. Esta cita fue recogida por un ensayista y crítico cultural, literario particularmente George Steiner, en su libro Presencias Reales. En esta obra, Steiner habla del encuentro de las personas con el arte,
con la pintura, con la música y particularmente con la literatura. Y cuando uno ve y lee ese libro, Steiner se pregunta constantemente qué ocurre en especial en cada uno de estos encuentros. Y bueno, va uno, por supuesto, en el camino encontrando respuestas. Y podemos entender al menos que cuando alguien intenta pensar, o diríamos filosofar, o cuando alguien lee o ve una película o escucha música, lo que necesita es disponerse para un encuentro directo con cada una de estas formas, ya sean libros, pinturas o sinfonías. Y la verdad es, como me lo dijo alguna vez el maestro Felgueres, el encuentro con el arte nos cambia para toda la vida. Se trata pues de un encuentro directo, primario, absolutamente personal y desde luego arriesgado. No podemos predecir lo que nos ocurrirá después de esos encuentros y tampoco podremos verificar objetivamente si lo que hemos entendido es lo que había que entender. Aquí yo me hago una pregunta: ¿quién nos garantiza la verdad de un significado estético? Nadie es poseedor de esa respuesta. Tal vez uno intente construir respuestas. Pero particularmente sobre el tema de la lectura, sobre lo que pensamos que tiene que ver con la lectura, también tiene que ver de alguna manera con ese descenso al caos al que alude Wittgenstein, con un viaje hacia el desorden, ahí donde la vida fluye salvaje, caótica, intempestiva. Allí donde la distinción entre lo bello y lo que no lo es deja de ser, en ocasiones, una distinción conceptualmente necesaria. Vamos, ¿a quién le importa? Lo importante es la lectura y lo que nos provoca. Allí, en definitiva, donde el lector y donde el espectador tiene que abrirse definitivamente a todo lo que pueda pasarles. Si alguien pregunta, ahora, ¿qué es lo que esta idea defiende? Bueno, yo pensaría como en varias posibilidades de respuesta. Mire, la primera, pienso que el hombre es un sujeto que habla. Y cuando reflexiono en eso, entonces también entiendo que no solo habla, sino que también cuenta historias, pero que junto a lo que dice con sus palabras, también transmite lo que es imposible decir, es decir, el silencio, el vacío del que nace la palabra que pronuncia o que escribe en una página en blanco que otro lee. Pero también pienso que la lectura es ese silencio de los espacios en blanco que separan las palabras, pero que nos permite tener ese encuentro con los libros, con los textos, con las formas culturales, artísticas y estéticas, y que no necesitamos, ninguna persona necesita pasar previamente por un arte de la interpretación ya establecida que se pueda someter a reglas o a códigos o a principios. La verdad es que el arte, como la lectura, se siente. ¿Por qué lo necesitamos? Sobre todo porque creo que necesitamos, esto me parece tal vez un poco novedoso, diría yo, necesitamos una erótica del arte. Es decir, necesitamos aprender a ver más, a sentir más, a oír más, a leer más. Podría decirse que esta idea de que la lectura tiene más relación con una poética de leer que con una política de la lectura, el leer es una especie de abandono o un lugar de excepción donde quedamos automarginados de la vida desordenada. Y para defender al fin algo que ahora me permite a mí, después de leer, diría con frecuencia, algo que podría llamarse así. La lectura es su epílogo, dicen algunos autores, su afterword, es decir, la posibilidad de ir después de las palabras y más allá de las palabras. Así creo yo que el fin de la lectura es que la lectura acabe y se inicie de nuevo, que miremos con otros ojos a quien tenemos al lado. El fin de la lectura, estimado amigo, amiga, es que la lectura se vuelva en definitiva imposible, que nunca termine. Quizá por eso, otra gran filósofa, alemana ella, Hannah Arendt, escribió también en alguna parte que lo que nos empuja a amar al mundo es consecuencia de la elección, fíjese usted, de las personas que nos acompañan en el mundo. Son ellas, nuestras compañías, las que nos permiten amar los libros, por ejemplo, o amar la lectura. Pero no solo eso, diría yo también, hay que hacer de nuestra relación con las ideas y con las cosas un hábito de todos los días. Y en este proceso juega un papel fundamental algo que llamamos la imaginación. Porque leer es imaginar,
e imaginar es crear, es hacer realidad aquello que no existe de forma objetiva, pero que paradójicamente nos permite estar de manera objetiva en el mundo. Hay que imaginar para inventar una realidad donde no resulte necesario vivir en ella. Esa podría ser mi definición de la lectura. Lo que es a la vez realidad y posibilidad. En tanto que posible, lo que imaginamos es también real. Imaginar, como leer, pues, es suspender el tiempo de lo real que nos traslada a otros espacios y a otros tiempos. Y es ahí donde las palabras, y particularmente la lectura, y la lectura de libros como el de ayer, de Manuel González, nos transmiten un decir imposible, es decir, la expresión de una imposibilidad. Nos describen una realidad imaginada y por lo tanto inexistente, diría imposible, pero paradójicamente es al mismo tiempo real. Por eso ese estudio de Yale, Francisco, me parece importante. Creo que sí, en definitiva, leer es vivir. Si quiere vivir bien y vivir más, lea. Es tan sencillo. Así de fácil. Así de fácil. Oye, pero hay otra parte que estamos perdiendo y que no complementamos con la lectura, que era el tema que íbamos a platicar hoy, pero que lo vamos a dejar para otra semana. Cuando leemos, muchas veces no compartimos. Y a lo que me refiero es que hemos perdido el hábito de la plática, de la charla, Sí. de la sobremesa, donde la lectura salía a flote, donde podías compartir lo que tú u otras personas habían leído. Hoy escasamente encontramos lo que yo conocí por primera vez allá en los 80s, no sé si surgieron antes, los círculos de lectura, ¿te acuerdas? Sí, tan, digamos, valiosos porque educaron una generación, muchas generaciones. Sí. Digo, no sé si cuándo nacieron, no tengo el dato, pero yo los recuerdo en los 80s en Guadalajara, íbamos a los círculos de lectura y era padrísimo escuchar cómo alguien te platicaba lo que había leído y gente muy hábil para platicar. Claro. Hemos perdido eso también. O las veladas literarias. Las veladas literarias. ¿Y sabes en qué pensaba? En las contribuciones aquí contigo en este espacio de los comentarios sobre libros que hacía de Felipe Borrego. Tan amenos, que la gente seguía con muchísimo interés. Y compraba los libros. Por supuesto. Y los buscaba. Y luego los leía para venirlos a comentar. Pero Felipe tiene el don de platicar, sí. El don de la narración. Sí, también eso es importante, saber transmitir al otro sí. Lo que la lectura nos deja. Ayer hablábamos un poquito de esto en la presentación de Manuel, si recuerdas, esto que en la literatura, en la teoría literaria se llama o le denominan la diegética, esta realidad que vamos construyendo en nuestra mente cuando leemos algo. Es decir, cuando estamos leyendo algo, en nuestra mente se forman imágenes, por ejemplo, una escena histórica, esta exhumación de los restos de Tatapachito, la imaginamos de alguna manera. Pero si no la platicamos, si no la compartimos, de nada sirve. Yo me quedé con que Tatapachito, en el libro de Manuel González, cuando lo exhumaron, encuentran 2 botellas. Una de las botellas dice, un día como hoy murió Francisco García Salinas y Paz. Se acabó el papelito. Pero en otra envoltura, en un papel de envoltura, encuentran muchos datos donde viene toda la biografía de Francisco García Salinas, donde lo que hizo, lo que dejó de hacer, cuándo murió, de qué murió y todo, pero al final dice, fue un excelente marido de sus 2 esposas. Le dije, ¿cómo le hizo? Sí, ese dato histórico nos sorprendió a todos. Nos sorprendió a todos ayer, sí, ¿verdad? Sí, yo cuando lo leí me fui para atrás, porque no aclara. 2 Nunca esposas. aclara si fue una primero y otra después. Se enviudó, se divorció, la dejó, lo golpearon, ¿no? Él nada más habla de que fue un excelente marido de sus 2 esposas, pero no dejó la receta. Sí, nos dejó ahí con esa enorme duda histórica de uno de los personajes más entrañables de Zacatecas. Y hablando de la creación de imágenes a través de la lectura, ¿cómo te imaginas tú la nieve de la que nos habla Manuel González en su libro Tópicos? Sí. Luego dice que la cortaban para hacer paletas, o sea, ¿cómo? En una vasija de barro, si al momento de retirarla de las grietas en el cerro, la bufa donde la sacaban, pues podía derretirse. Y sin embargo no sucedía, se conservaba de alguna manera por el contacto con el barro.
O sea, se lo puede uno imaginar, me imagino una especie de charolas grandes, medias ovaladas para que el agua se conserve ahí, y luego retirarlas, dice ahí, una por una, ¿cómo? Con una, no sé, con algo que las raspa. Es interesantísimo lo que uno puede imaginar, que es diferente a lo que otra persona que escuche lo imagine. Y Sí, así. sí. Y ya cuando te aproximas a la realidad, pues es otra cosa totalmente diferente. Por eso el divorcio que siempre existe entre películas y libros, o Sí, libros y películas. sí. Claro, la imagen es poderosa, pero el lenguaje crea el mundo, sin duda. Aunque yo me he topado con películas, que me han ayudado mucho a entender el libro. Sí, Te voy a decir El nombre de la rosa de Humberto de Eco. Humberto Eco, claro. Sí, también ahí cuenta mucho la dirección, ¿no? La capacidad y la fotografía, la escenografía, o sea, la capacidad de narrar en imágenes una historia originalmente literaria que se apegue mucho una a otra, que se acerque, ¿no? Es cuando uno reconoce en una muy buena película y dice, Y hay imágenes que se te quedan para siempre y que no las puedes modificar. Te voy a decir una, y ya sé lo que lo que voy a pensar. Silvia Cristel. No, claro. Se conserva en la memoria, por supuesto. Eran, por ejemplo, Farrah Fawcett. Sí. Eran imágenes, Butch Reynolds, imágenes que llegaron a nosotros a través de las imágenes, pero que no las pudimos ya evadir. Y hay muchas imágenes. Mónica Bellucci. O Mónica Lewinsky. Esa es otra. Oye, esa fue otra, ¿no? Pero también hay imágenes que llegaron a ti a través de los libros y que ahí están para siempre. Y que inclusive te han llevado a la polémica, te han llevado a discernir con otra gente cuando ellos tienen otras imágenes de ese libro. Sí, por supuesto. Por eso cuando veo una película extraña de una narración de un libro conocido, uno dice, no, es que no me gustó. Lo que pasa es que esa es la imagen creada en la conciencia de quien la escribió, la dirigió, etcétera, que puede ser muy diferente a la nuestra, ¿no? Ahí ya te he platicado, y nada que ver con la realidad cuando traté de buscar las fotografías. Cuando leí de Arturo Pérez Reverte, cuando leí La piel del tambor, Claro. no te imaginas tú a una viejita de hacker, Sí. no te imaginas al Papa que se da cuenta que se metió un hacker a su computadora personal, los asesinatos dentro de la iglesia, y vas creando todo un mundo de imágenes, Por supuesto. ¿verdad? Pero luego empiezas a buscar las imágenes, no, pues no, nada que ver con la realidad. Sí, claro. Pero a veces esa complejidad de imágenes te van narrando, o sea, toda una historia completa y muchas historias al mismo tiempo. Y un capítulo y una página te seduce, te entrega, te puebla de imágenes la conciencia y te quedas satisfecho. Y abandona uno por momentos la lectura, la sigues después y ya es otra sensación, es otra imagen distinta del mismo texto, Oye, de la misma narración. ¿se puede crear una imagen cuando hay un libro que no te gusta? Sí, también, por supuesto. De todo tenemos esa enorme capacidad de interpretar. Incluso el decir no me gusta es precisamente el sentido Una imagen. que nosotros le damos a través de una imagen en nuestra conciencia de lo que estamos leyendo. Pues ojalá y nuestros lectores, sobre todo nuestros radioescuchas jóvenes, se animen a leer. Sí. No porque no lean. Hay muchos jóvenes que leen mucho y que leen lo que les gusta, lo que está a su alrededor, lo que es a su entorno, pero hace falta más lectura, pero sobre todo hace falta más plática, más charla, más contaminarnos unos a otros sobre lo que es la lectura y la plática y la charla. Sí, fíjate, me comentaban hace unos días las clases en la unidad de letras en la universidad de varias horas comentando los libros precisamente. O sea, eso es maravilloso. Así es como se debe de enseñar desde mi punto de vista, a leer y a leer bien. Pero bueno. Que eso también debería ser un ejercicio en las presentaciones de los libros. Claro. Y eso se hacía en casa hace muchos años, en las casas. En las tertulias. Cuando no había televisión. Exacto. O cuando se medían los horarios de la televisión, ¿verdad? Hoy están encendidas todos los dispositivos y entonces los libros han pasado a segundo plano. Pero si uno le da valor a esto y se empeña en leer lo que esté a la mano, va a crecer su mundo. Pues ojalá. Ojalá nuestros radioescuchas lo compartan con nosotros y lean lo que sea, hasta la novela policíaca o cualquier periódico.
leer es vivir. De ahí inicia el cine, historia, adaptación, guión, la literatura, de transformar todo en imágenes. Pues claro, desde cuando el hombre transcribe lo que piensa, lo lleva a un código, lo escribe pues, y luego lo imprime en un material, en piedra, pensemos así, y después todo lo que ahora domina el mundo digital. Dice, yo tuve que ver la película de Código Da Vinci para poderlo entender. Es una obra muy complicada. Compleja, claro. Muy compleja. Pues sí, pero unos se conformaron con ver la película. Otras tenían que irse allá a ver dónde la filmaron, ¿verdad? Sí. Pero complementar ambas, es decir, una con la otra, leer el libro y además ver la película, pues sin duda cierra una especie de círculo de comprensión. Que muchas felicidades, perdón, por lo que sucedió el día de ayer, que fue increíble, nos la pasamos a todo dar. Y que les encanta el programa cuando nos ponemos a platicar ahora sobre libros que nos nutren de cultura y de otros aspectos. Rosa María González. No, pues muchas Pues gracias. ahí la saludamos, Rosa María Sí, González. sí. Que le vamos a regalar un hermano. Ya, de plano. Sí, pinche Dago ya. No puede con él, no ¿verdad? puede ya. Anduvo muy serio ahí de Dagoberto también. Pero Sí, pues imagínate, si no iba a ser, iba la señora y luego iba la hermana, tenía que andar serio. Sí. Saludos, Dagoberto. Saludos, Suerte. mi querido Dagoberto, Rosa María también, muchas felicidades, gracias por acompañarnos el día de ayer. Pues la verdad es que siempre nos la pasamos muy padre, Sí. siempre nos divertimos mucho y nos da mucho gusto compartir con ustedes este tipo de experiencias. Sí, me sorprendió que cuando llegamos, Francisco, estaba lleno el auditorio, todo el mundo sentadito, esperando, sin impacientarse, vamos, porque la gente entendía que estábamos tratando de enlazar la señal Sí. de radio, porque se transmitió en vivo por esta frecuencia, y la gente se comportó maravillosamente. Y al final, ¿qué es lo padre de también esto? ¿Cómo platicas con todas las personas que estuvieron ahí y cómo cada quien tuvo su punto de vista? ¿No? Sí, por supuesto. Y gente de municipios, ¿eh? Ya ves las Gente de personas de municipios, Sombrerete que sí. se acercaron a saludarte. Hicieron el viaje desde Sombrerete a la presentación y se regresaron después. Sí. Eso es maravilloso. Yo me retiré de ahí, bueno, nos retiramos juntos, tú y yo, Vicente Rodríguez, muy satisfecho. Sí, yo también quedé con muy buen sabor de boca. Pero agotado, ya llego a la casa, ya no quieres leer más, al menos ya no por ese momento. Y luego pues todo el mundo preguntando que quién me había robado el libro, ¿verdad? Ah, sí, no, Pero no. Ahí eso va a quedar como una incógnita. Oye, Celso Piña. Celso Piña, híjole. Todo un ícono, este fenómeno que fusionó el acordeón de la música norteña con otros ritmos, ¿no? La cumbia, el vallenato y ya lo decías tú, el soul, el rock, el folk, incluso la música sinfónica. Sí. La presentó en el Auditorio Nacional, increíble. Y bueno, yo tuve la oportunidad de conocerlo, de platicar con él en muchas ocasiones, tanto aquí como en Monterrey. Y no, te voy a platicar algo que a lo mejor no es muy conocido, pero los íconos de la música norteña en Monterrey, como Cardenales de Nuevo León, como el propio Grupo Pesado, como los propios plebeyos que no eran tanto norteños, pero que tenían parte de lo suyo, Ramón Ayala, Tirso Páez, mucha gente dedicada a Isaías León, a la música norteña, no lo veían muy bien. Celso Piña batalló no solamente para abrirse paso en el mundo, en el difícil mundo musical de Monterrey. Él luchó contra dos empresarios, Óscar Flores y Servando Cano, porque ni ellos creían en la música que estaba presentando Celso Piña. Y Celso Piña, antes de las disqueras, era un músico urbano. Era un músico de fiestecitas, era un músico, no te digo que de camiones, aunque sí lo hacía en camiones, porque trataba de llegar a mucha gente a través de lo que estaba tocando su acordeón. Pero lo hacía en Monterrey, donde todo el mundo tiene tres características. Son codos, la carne asada y la música norteña. Y no los mueves de ahí, ¿verdad? Y no los mueves de ahí. Entonces él llega y rompe con este esquema de la música norteña, con el acordeón de la música norteña, y empieza a tocar diferentes géneros musicales en los que empieza a introducir ¿cómo se llama? La música
norteña, y hasta que logra combinar la cumbia con lo norteño, los regiomontanos empezaron a aceptarlo porque decían, pues se baila padre Se baila la la cumbia sin norteña. dejar de ser norteño, Claro, ¿verdad? y lo bautizaron así, la Entonces cumbia norteña. se bautizó este género musical como cumbia norteña y la gente empezaba a bailar cumbia con botas y Sí, sombrero. Sí. ¿Sí? Y bueno, mira, hay un interesantísimo ensayo, una crónica, vamos a decirlo así, que en algún momento escribió Carlos Monsiváis sobre este fenómeno. Y para Bueno, él, perdón, le escribió en las portadas de sus discos, en el librillo de sus discos. sí, Ahí están las palabras de Carlos Monsiváis. por supuesto, y uno puede encontrar testimonio de esto en el Museo del Estanquillo, en la Sí. Ciudad de México. Y lo interesante es, dice Celso Piña, no solo creó un nuevo ritmo, ¿no? Un nuevo género. En realidad lo que creó fueron nuevas identidades en un espacio de nuestro México que sigue siendo agreste, violento, duro, bronco, decía, por el norte, por Monterrey y toda esa zona de influencia. Lo llamó el acordeonista de Hamelin, Ujú. parafraseando aquel hermoso cuento Sí, del flautista. Porque decían, ¿no? Si hubiera nacido en aquella época, hubiera sido el acordeoncista. Lo hubieran seguido Sí. y lo siguieron, digamos, metafóricamente multitudes. Por eso es una gran pérdida el que haya fallecido, ¿no? Lamentablemente el infarto, tal vez sus condiciones físicas, no lo sé, pero es impresionante las fotos, son impresionantes las fotos que estamos viendo hoy en la prensa. Hay una que me gusta mucho que está rescatando la prensa británica, con esta barba enorme ya Sí, blanca que sí, se sí, dejó sí, crecer, pero con una mirada digamos, penetrante, siempre activo, siempre Además dispuesto. de que era una persona muy sencilla, tú también lo trataste varias veces aquí en Zacatecas, pero era también una persona muy preparada. Sí, Era una persona que, volvemos a lo mismo, le gustaba la lectura, le gustaba platicar, le gustaba mucho la gastronomía de nuestro país. sí, sí, sí. Y les platicaba a David hace unos momentos que yo lo vi hace mes y medio todavía la última vez, pasó por Zacatecas, iba a Aguascalientes, y nuestra plática fue sobre los tacos envenenados. Sí. Le llamaba mucho la atención el nombre de los tacos envenenados. Y nunca los probó. Y nunca los probó. Dejamos pendiente ir a los tacos envenenados. Yo le hacía la broma, pues te la cambio por una carnita asada, ¿verdad? Sí. Allá en Monterrey unas tortillas de harina. Pero bueno, pues son de las cosas pendientes que vas dejando uno en la vida. Y bueno, Ya los probará en el ya cielo. los probará en el cielo. Fíjate que Beto Zapata, de Grupo Pesado, espérame tantito porque nos está escribiendo Beto Zapata, amigo muy cercano a Celso Piña, por lo menos desde hace algunos años. Tiene varias colaboraciones de conciertos de Grupo Pesado con Celso Con Piña. Celso, sí. Tiene canciones como Loco y Aunque no sea conmigo. Y bueno, también nos hablan para recordarnos que Celso Piña, otra de las facetas, para que usted se dé cuenta de cómo era Celso Piña, se dedicó a rescatar a muchos jóvenes de las drogas. Muchos grupos de vallenato se formaron porque él los enseñó luego de rescatarlos de las drogas. En los 70, Sí. esto fue en los 70, su gran calidad humana, pero que nadie dio a conocer muchas de las facetas de Celso Piña, porque él sí cumplió, me consta, por lo que lo conocí, él lo que hacía la mano izquierda no se daba cuenta la mano derecha. Y Celso fue, y lo digo, lo he dicho otras veces, como he platicado las anécdotas también con Andrés García. No porque ya se murió es un hombre bueno. No, Celso Piña también tuvo muchos defectos, también tuvo muchos errores, también tuvo que pagar los errores que fue construyendo en su propia vida. Pero hoy recordamos lo positivo y recordamos lo bueno de un hombre que innovó como muy pocos en nuestro país se han atrevido a innovar. Ayer precisamente platicábamos de un músico zacatecano, Vicente Rodríguez, que se animó a innovar precisamente con la obra de Emilio Nava, que está en el museo de Alejandro Nava. De Alejandro Nava, perdón. Que estaba en el Museo Francisco Goitia. Bueno, él hizo un arreglo musical con las obras que están ahí. Eso es innovar. Eso hizo Celso, eso hizo Vicente. Como también Vicente
y pocos lo saben, Vicente Rodríguez, y pocos lo saben por la forma de ser de Vicente, que no platica muchas Discreto cosas. en esas cosas. Es muy discreto en esas cosas, pero cuando estuvo aquí, la última vez en su vida, Mercedes Sosa, Vicente Rodríguez la acompañó con su violín. Sí. La acompañó en el Teatro Calderón. En el Teatro Calderón, ahí estuvimos, ahí me concedió la última entrevista que dio en vida, porque después de aquí se fue a Sindey, donde le dio el infarto cerebral, ya después ya no regresó con vida ni en condiciones, y luego ya no regresó con vida esta Mercedes Sosa. Pero eso que hace Vicente Rodríguez, eso que hace Celso Piña, de veras que se necesitan un par para hacerlo. Y mucha imaginación, Mucha creatividad. Sí, es una gran pérdida para la cultura musical de México el fallecimiento de Celso Piña, un hombre reconocidísimo en Europa, en Asia, en muchos otros lugares, tal vez más de lo que en Monterrey. No, definitivamente. Celso Piña fue muy reconocido en Europa, fue muy reconocido en América Latina, y en Monterrey, a pesar de que lo aceptaron, le batalló. Se tardó. Le batalló mucho. Sí. Y bueno, ahí está escribiendo Beto Zapata, es el vocalista de Grupo Pesado. Amigo y compadre de Celso. Y ya después se hicieron amigos. Ya después Óscar Flores y Servando Cano, que son dos de los tigres que representan la música norteña en Monterrey y en nuestro país, ya lo aceptaron y ya se disputaban quién de los dos lo iba a representar. Sí. Pues ojalá lo recordemos, lo haremos en la tarde, aquí mismo, en Grupo Plata, pues como mejor se debe recordar a un gran músico, que es tocando su música. Antes de irnos a la pausa comercial, Celso Piña. Suenan en el aire, y los sueños de Gabriel trompeta lo anuncian. Encadenado Macondo sueña con José Arcadio, y ante la vida pasa haciendo remolino de recuerdos. Las tristezas de Aureliano son 4, las bellezas de Remedios violines.